Permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. ¡Oh, iglesia! Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Básicamente que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted sabe de que cuando dice de gloria en gloria y de victoria en victoria, también concuerda con aquel versículo que dice que vamos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Miren, es bien interesante que la luz de la aurora empieza a las 5 de la mañana y 5 es número de gracia, porque 5 son los ministerios y estamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, pero el día perfecto termina a las 12 del día y el número 12 es número de gobierno. Entonces nosotros empezamos en la gracia y terminamos en el gobierno de Dios. Entendiendo esto, vemos que en medio, entre 5 y 12, hay 7 horas que son plenitud o un proceso de plenitud. Usted sabe que en el séptimo día vio Dios que todo lo que había creado era bueno, en gran manera. Entonces cada uno de nosotros vamos en ese proceso. Puede ser que algunos en este momento les esté amaneciendo y otros ya vayan más avanzados y otros su luz vaya cada vez resplandeciendo más y haya menos sombra de variación en sus vidas. Hay gente que todavía en este momento se levanta y está luchando y de repente cae y de repente se vuelve a levantar y está en una lucha constante. Pero lo que yo me he dado cuenta a través del camino ministerial es que tanto ministros como ovejas, todos somos tratados, hermano. Todos sin discusión somos tratados y somos llevados poco a poco en ese proceso de evolución que Dios nos quiere. De hecho, cuando hablamos de la palabra alma, hablamos también de la palabra ánima, de donde viene la palabra animal. O sea que cuando una persona está bajo el poder de su alma, todavía tiene sus instintos muy fuertes y no se deja dominar bajo la autoridad del Espíritu. Creo que la lucha es precisamente esa, que el Espíritu que está en nosotros tome poder de nuestra alma y nos conduzca por lugares deliciosos y por lugares rectos bajo la guianza del Espíritu Santo. Tomando en cuenta esto, dentro de esa situación vemos que en la Biblia hay diferentes tipos de estructura. Y vemos que al final, en el tiempo final, la iglesia, en el libro de Apocalipsis, lo que se le analiza es la estructura. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje estructural, donde el Señor, el Espíritu, está diciendo lo que la iglesia necesita mejorar, lo que la iglesia ha avanzado y lo que la iglesia espera. Y dentro de ese parámetro vemos que siempre está la palabra que dice: al que tiene oído para oír, que oiga. Pero también está la palabra: al vencedor le daré. Y ambas frases se dicen 7 veces. O sea que en el final de los tiempos tenemos que entender, hermanos amados, que tenemos que evolucionar en el número 7. Y lógicamente esa evolución va a ser, depende de cuánto oímos, de cómo creemos en base a lo que oímos, de cómo aprendemos en base a lo que oímos, de cómo entendemos, de cómo hacemos lo que oímos y lo ponemos por obra, y de cómo lo guardamos en nuestro corazón y lo atesoramos. Y en la medida que nosotros vamos evolucionando en nuestra forma de oír, así también en nosotros se va levantando una estructura hermosa, una estructura que va siendo probada. Porque mira, hermano, dice la palabra de Dios que un hombre construyó una casa sobre la arena
y otra casa sobre la roca, y ambas estructuras fueron probadas. El de la arena, su casa se destruyó, mas el de la roca, su casa permaneció. Y no cabe duda, hermanos, que a través de la vida ministerial me he dado cuenta que mi propia vida ha sido probada en diferentes áreas, en diferentes problemas, situaciones. Y no cabe duda que en esta noche tú viniste a este lugar probablemente con una situación adversa, probablemente con una situación que todavía no se ha arreglado en tu vida. Y en medio de eso también vemos que el Señor, al hablar de la palabra ánima, nos comparó con animalitos. Usted se da cuenta que nos comparó con peces, por ejemplo, peces buenos y peces malos. Nos comparó con ovejitas y con cabritas. Nos comparó con bueyes. Y en cada una de esas figuras el Señor va mostrando una evolución. Nos comparó con ciervos que braman por las aguas. Nos comparó con águilas. Entonces, definitivamente cada uno de nosotros estamos viviendo una etapa de nuestra alma en la cual estamos sufriendo una gran evolución. De hecho, en ese punto entendemos que el evangelio es dimensional y a la vez es estructural, porque Dios quiere formar una estructura de todos nosotros. Esta iglesia misma, el templo, la organización, es una gran estructura que mantiene a un organismo vivo que es la iglesia. Usted es el organismo vivo, pero hay una estructura para que ese organismo vivo se mantenga, donde cada una de las personas tiene una función, y cuando un miembro o una parte no cumple su función, pues la estructura se molesta. Y eso nos pasa en todas las iglesias. Siempre hay personas que en algún momento no cumplen su función. De hecho, fíjese que la palabra habla de una estructura de ovejas y de cabras que viven juntamente. Y eso nos debe de preocupar, porque es una estructura como que pastoral y antipastoral. Porque el pastor cuida las ovejas, pero no cabe duda que dentro del rebaño en algún momento pueden haber cabras. También habla de una red que recogió peces buenos y peces malos. Y cuando nosotros evangelizamos, traemos peces, pero no sabemos quiénes son los que vienen. Hay peces que van a permanecer y peces que se van a ir, y peces que van a venir solo a querer dañar. También hay una estructura de trigo y de cizaña, y la estructura de trigo y de cizaña se basa en la estructura magistral. La anterior es la evangelística, pero el trigo y la cizaña es la estructura magistral, porque del trigo se saca el pan, se saca la harina y el pueblo está bien alimentado. No cabe duda que en esta iglesia hay una estructura de trigo muy bien plantada, pero también existe una estructura de cizaña. La estructura del morbo, de la murmuración, de la calumnia, de la injuria, de una gran cantidad de cosas que ahora hasta incluso las redes sociales han servido para eso, para incrementarlo más. Y esa es como que la estructura antimagistral. Pero luego también en la iglesia hay seres de luz, y aunque usted no lo crea, también hay seres de tinieblas, porque dice la Biblia que el que no ama a su hermano anda en tinieblas. Pero le está hablando a la iglesia. Entonces hay en la iglesia tinieblas aún, las cuales tienen que ser despejadas. Y de igual manera en la iglesia se manejan los cristos, que son los ungidos, y los anticristos, que son los que se oponen a la obra. Y mire, colateralmente van trabajando esas estructuras en la iglesia. Y no cabe duda que esas estructuras ejercen un poder de atracción, para que cuando una persona llega a la iglesia, tú debes de saber en qué estructura te vas a ubicar. Porque yo creo que cuando tú vienes a la iglesia, vienes a ser edificado, vienes a ser consolado, exhortado, trabajado, capacitado para toda buena obra, para que se cumpla en ti que la iglesia es un centro de capacitación de santos, donde todos al final vamos a salir trabajados y pulidos para ser enviados. Entonces, como bien decía su amado apóstol, es bien tremendo, hermanos, que hace algunos años nosotros estábamos allá en la zona 5 y trabajamos. El apóstol Germán en un tiempo y yo posteriormente. Él ya había sido enviado cuando yo llegué, pero en el tiempo en que él estuvo, él fue fiel en su casa. Fue fiel en su casa. Y yo creo que una de las características muy importantes que todos debemos de probar para ser enviados es la fidelidad, hermanos. En la medida de que tú tienes un llamado de Dios y tú tienes el deseo de servirle al Señor, lo primero que tienes que ser probado es tu fidelidad. Dice la palabra de Dios: no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Qué lindo es ser fiel, hermano. Pero mire, fidelidad es en todo aspecto. Y cuando nos pasamos un escáner
Y cuando vemos, Señor, por favor, en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto, en el lugar donde tú hablas íntimamente con el Señor y te descubres con tus ojos hacia adentro, te das cuenta que todavía hay áreas que no han alcanzado esa fidelidad deseada. Y entonces es cuando tú te inclinas y pides perdón y con súplica y con lágrimas le ruegas al Señor que Él te cambie. Pero estás viviendo una lucha. ¿Me entiendes? Estás viviendo en este mismo instante una lucha. Posiblemente contra un pensamiento, contra una manera, contra una obsesión, por ejemplo, una idea fija que no se aparta de tu mente, una opresión, ya una actitud que no se aparta de ti y que te obliga, o una posesión cuando se abre una puerta a un espíritu inmundo y ya es la voluntad del espíritu lo que gobierna y ya no es uno. Dígase, por ejemplo, un vicio, dígase así, un tipo de actitud o de hábito que en algún momento se vuelve continuo y que no te puedes apartar de él. Entonces nosotros estamos en la responsabilidad de entender que Dios quiere sacarnos. Diga conmigo, sacar. O sea, quiere sacarnos de ahí. Quiere sacarnos de esa manera de vivir, de esa mala manera de vivir. Entonces Dios hace extracciones. Por ejemplo, dice la palabra que Dios nos sacó de Egipto. Dice que Dios nos sacó de la casa de servidumbre. Y solamente eso requiere un análisis para poder entender que hay gente que vive en Egipto con mentalidad de esclavo. Hay otra gente que vive en el desierto, que ya tiene una mentalidad de libre, pero está bajo la prueba. Y tiene que ser llevado a una mentalidad de conquista en Canaán, donde realmente se va a enfrentar a diferentes tipos de prueba, pero realmente Dios le va a investir de un poder para poder vencer. Y yo lo que le estoy diciendo en esta noche es: Dios te va a investir de un poder para poder conquistar todavía la tierra que te hace falta. Amén. Pero a todo esto tu mentalidad tiene que cambiar. Entonces Dios te va extrayendo, está haciendo una extracción. Te saca del foso de la desesperación, te saca del lodo cenagoso, te saca de Babilonia, te saca de las muchas aguas, te saca del polvo. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Entonces Dios está haciendo una extracción porque Él te está diciendo siempre en un mensaje: no es este tu mundo. Yo tengo preparado para ustedes una morada eterna, incorruptible, inmarcesible de gloria, una corona. Entonces, hermanos amados, nosotros ya no somos de esta tierra. Tenemos que empezar a entender eso y tenemos que empezar a entender que vamos a ser sacados de este lugar. Amén, de ser extraídos de este mundo perverso. Tomando en cuenta eso, está un pasaje muy hermoso que creo que todos ustedes lo conocen. Aquel versículo que dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Es una promesa para usted, hermano amado, y para mí también. Somos linaje escogido. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero esa palabra linaje escogido en griego se dice genos eclectos. Genos eclectos, generación escogida, genes escogidos, genética apartada, genética ecléctica. De ahí viene la palabra eclesía, que significa iglesia en griego. Entonces nosotros estamos siendo sacados a ser esos genes apartados, esa genética donde Dios está poniendo su semilla, su ADN, y nuestro ADN viejo empieza a menguar y el ADN del Señor empieza a sobresalir. Entonces cada quien vamos proyectando a Cristo en una intensidad cada vez más elevada. Si nosotros queremos aceptar y adoptar esa genética, si nosotros le queremos decir al Señor: Señor, recibimos tu genética. Porque la genética de nuestros padres traía una mala manera de vivir, una mala genética. Pero ahora en Cristo traemos una nueva criatura a nuestro ser. Estamos siendo cambiados y vamos creciendo en la imagen misma del Señor Jesucristo. De tal forma que aquel Jacob se puso las ropas de Esaú, y cuando se puso las ropas de Esaú se presentó ante el Padre, y el Padre lo que vio fue a Esaú, la genética, las características, los rasgos de Esaú, y bendijo a Esaú. Pero realmente quien recibió la bendición fue Jacob.
¿Me entienden? Entonces nosotros, al vestirnos de Cristo, cuando estamos delante del Señor, el Señor no nos ve a nosotros, ve el ADN, los rasgos. Entonces mientras tú agarras más los rasgos de Cristo, más fácilmente te va a bendecir el Padre. Amén. Más fácilmente van a venir bendiciones sobre tu vida. Entonces, si algo tenemos que cuidar nosotros, es cómo va a entrar ese ADN para que nosotros seamos genos eclectos, para que nosotros seamos generación escogida. Tenemos que saber por dónde entra el ADN de Dios. Y el ADN de Dios dice que entra por el oír. Por el oír viene la fe, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Entonces el ADN, el esperma, va metido en el mensaje. Entonces imagínese usted el poder de un mensajero, hermano. Solamente póngase a pensar cuántos mensajes usted recibe al día. Por ejemplo, si todos nos pusiéramos a chequear nuestros teléfonos celulares, ¿cuántos mensajes nos entran al día? ¿Y qué tipos de mensajes son y de qué hablan? Hablan de edificación, hablan de destrucción, hablan de crecer, de incrementarnos en el Señor, o hablan de destrucción, de perversidad, de maldad. ¿Qué es lo que entra a nuestro teléfono? ¿Quién lo lleva? ¿Quién es el mensajero a quien le estamos escuchando nosotros? Porque depende de lo que escuchamos, así es como vamos siendo formados. Un niño cuando va a la escuela, dependiendo de los maestros, de los compañeros de clase y con quién se junta, así el niño puede ser un niño que vaya siendo edificado, o que en algún momento hasta pueda ser destruido, o en algún momento alterada su forma genética que llevaba del hogar. Por ejemplo, nosotros en San Francisco tenemos la dificultad de la educación, que la educación está muy trastornada porque hablan y enfatizan mucho el homosexualismo en el hogar. Entonces desde pequeños ya les están enseñando que hay hogares donde es papá y mamá, y hay hogares donde solamente es mamá, donde solamente es papá. Hay hogares que son de 4, 2 papás y 2 mamás, y así sucesivamente. Entonces esa degeneración, ese mensaje va entrando en el corazón de nuestros hijos, y nosotros tenemos que reprender al diablo. Pero no cabe duda que esos mensajes forman, más bien deforman, pero el mensaje de Dios forma. Entonces, en la medida que nosotros nos convertimos en mensajeros fieles, la iglesia se va transformando de una manera gloriosa. Mire lo que dice Proverbios 13:17. El mensajero perverso trae adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Solamente le quiero preguntar, ¿de qué lado está? ¿Del que trae perversidad o del que trae sanidad? Sanidad, ¿verdad, hermanos? Pero entonces tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, porque en la manera como podemos hablar, cómo nos podemos conducir, podemos llevar esa sanidad, y esa sanidad nos va a ayudar a poder incrementar el número de hermanos en cualquier lugar, porque cuando llevemos sanidad vamos a llevar a Cristo. Pero cuando dice la palabra adversidad o perversidad o maldición, esa palabra en hebreo se dice ra, que significa aflicción. Hay gente que llega solamente a afligir, solamente a llevarte malas noticias. Mire, hermano, muchas veces nosotros no cuidamos lo que vemos en la televisión y vivimos alarmados y vivimos en un estrés constante. Mucho de los orígenes de las enfermedades, cuando se estudia genética ecléctica, vienen a darse como consecuencia del mecanismo de huida y de defensa del cuerpo. El mecanismo de huida y de defensa está basado en dos aspectos: el inmunológico y el hormonal. Cuando hablamos del hormonal, significa que la pituitaria es una membrana que cuando una persona se siente en peligro, inmediatamente agarra todos los nutrientes, manda 50,000 millones de células a todo el cuerpo, y esas 50,000 millones de células distribuyen los nutrientes de la sangre en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores, y quitan los nutrientes de las vísceras. De tal manera que la persona que está en estrés continuo,
que está en una angustia continua, en una aflicción continua, sus nutrientes de sus vísceras se vienen abajo. Y lógicamente está preparando su cuerpo para salir corriendo o para defenderse. Eso se le llama un sistema de protección externo. Pero también hay un sistema inmunológico, que es un sistema de protección interno, que cuando entra un virus o un bacilo a tu cuerpo, entonces tu cuerpo también se defiende en el torrente sanguíneo. Ahora, el punto es este: cuando tú te sometes mucho a oír a los mensajeros perversos, tu mecanismo inmediatamente se acciona, tus nutrientes se debilitan y te puedes enfermar. Claro que hay diferentes tipos de enfermedades, no todas es por esta razón. Por ejemplo, usted puede darse cuenta que en la Biblia hay 7 tipos de enfermedades. Hay enfermedades biológicas que son causadas porque te dio gripe, por un virus, por lo que sea. Hay enfermedades por el pecado de uno, enfermedades por el pecado de los padres, enfermedades para que la gloria de Dios se manifieste y que todos demos gloria a Dios por el milagro que Él ejecuta. Hay enfermedades por espíritus inmundos, por demonios. Hay enfermedades por causa de Satanás. O sea que por lo menos hay 7 tipos de enfermedades en la Biblia descritos los orígenes. Pero uno de los que a mí me interesa es que tú no te enfermes de tus oídos por lo que oyes. Amén. Porque en una iglesia se puede oír de todo, pero no todo es cierto, ni tampoco todo proviene de Dios. Y hay muchas cosas que lo que puede pasar es que nos pueden hacer daño. Entonces este mensajero perverso regularmente no es una persona fiel, es una persona infiel. Entonces tú cuando platiques con alguien, cuando establezcas una comunicación con algún hermano y este hermano te quiera trasladar alguna información, tienes que entender si esa persona es fiel o no es fiel y de qué es lo que habla, para que nosotros podamos crecer en el Señor Jesucristo. Pero mire todo lo que trae el mensajero perverso: adversidad, aflicción, solamente mantener la apariencia, una persona avara, me imagino que una persona que no diezma ni ofrenda, una persona que lleva calamidad, calumnia, una persona depravada, una persona que lleva un desastre, una desgracia, una persona que es destructora. Fíjese que son cosas tan pequeñas como el hecho de pegar un chicle debajo de una silla de la iglesia. Solamente eso me dice a mí en dónde está el corazón de la persona. Es una cosa muy pequeña, pero eso me puede indicar a mí algo muy grande. Porque si no puede cuidar una silla de la iglesia, ¿cómo podría cuidar un alma? O sea que todo va como que muy relacionado, ¿verdad? Podemos ver otra cosa. Hay personas que son fastidiosas, que son difíciles de llevar, que solamente llevan infortunio y que cada vez que uno habla con esas personas solamente de calamidades hablan. Y lógicamente, aunque usted no lo crea, estamos rodeados de ese tipo de personas. Hay hermanos que, por ejemplo, en lugar de ministrarse bajo el canal adecuado en la iglesia, se ministran en el Facebook. Amanecí triste. ¿Y por qué amaneciste triste, hermana? Ay, tú sabes lo que pasa en la iglesia. Yo te voy a ayudar, hermanita. Pero todo eso es una figura para que los del mundo no se acerquen. Pero lo que debemos de saber todos los que venimos por primera vez es que este es un lugar de tratamiento, donde todos llevamos diferentes etapas. Y depende de con quién tú oigas, te juntes, actúes, entonces se van a formar buenos hábitos cristianos en tu vida. Amén. Mire, una persona que tiene mala actitud por lo regular tiene malos hábitos, por lo regular tiene malas costumbres, malas tradiciones, tiene una mala cultura, porque todo va creciendo. Pero mire lo que dice acá: y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mire esa parte: ya no hubo remedio. Esa palabra se dice marpé. Ya no hubo sanidad. Entonces hay personas que han entrado en un proceso de oír tantas cosas malas, tantas cosas malas, tantas cosas malas, que llega un momento en el cual ya no aceptan nada bueno y se apartan y se alejan, y entonces tienen que sufrir las consecuencias de ese alejamiento, porque de alguna manera ya no hubo remedio.
Se alejó el Señor. Mire, hermano, no sé si usted captó todo lo lindo de las profecías del día de hoy. Pero mire, qué profecías tan impactantes. Me pareció bien delicado esa profecía que le dijo a alguien: mira, no te metas en ese negocio, en esa situación fraudulenta. Mira, no lo hagas. Mire, qué tremendo. Si Dios le estaba hablando a alguien, es como que una alerta. Es como decir, Dios mismo se tomó el tiempo para mandar una palabra a alguien que no te conoce, que tú viniste aquí en esta noche y que Él tuvo la delicadeza de mandar un mensajero específico para tu vida. ¿Cómo será el amor de Dios, que mueve cualquier cosa para poderte hablar? ¿Cómo será ese amor tan grande? Dele un fuerte aplauso al Rey. Entonces, definitivamente nosotros estamos delante de un Dios amoroso, personal, íntimo. Esto no es una religión, es una relación. Es una relación. Y si algo, yo sé que puedo dar testimonio de muchas cosas, pero si de algo yo sé que doy testimonio, es que aquí hay una gran relación con Dios desde el púlpito. Entonces nosotros tenemos que buscar ese mismo ímpetu, esa misma necesidad de relación con el Señor para que las cosas cambien. Eso no significa que no van a haber pruebas. Mire, todo el mundo quiere la gloria de José, pero nadie quiere las 5 cárceles donde pasó José. La cárcel de su hogar, porque para José su hogar básicamente era como que una cárcel. Sus hermanos eran los verdugos. La cárcel del foso de la cisterna, la cárcel de la casa de Potifar, la cárcel propiamente la de Egipto, y la cárcel de Egipto mismo, cuando él dijo: si yo me muero, me sacan con todos los huesos y todo, y no me dejan aquí. Mire qué tremendo. Entonces todo el mundo quiere la gloria de José, pero no todos quieren hacer el esfuerzo que tuvo José y la dedicación, la entrega, el apartarse, el consagrarse, el ser hallado fiel. No todos lo quieren hacer. Entonces la palabra marpé, que es la que llevan los mensajeros, esa palabra significa medicina, sanidad, liberación, placidez. Mire tan lindo que es. Mire, yo he pasado pruebas enormes y creo que muchos de los ministros que conozco, amigos, han pasado pruebas tremendas, pero en medio de la prueba se les puede ver sus caritas, que aún en medio de la prueba están felices, tienen un gozo interno, porque ya han menospreciado su cuerpo, su vida, y le han dado valor a la vida del Señor en ellos. Entonces cuando nos pasa eso, es cuando crecemos, es cuando realmente somos libres, hermano. Porque muchas veces cantamos esa canción libre, pero realmente nos cuesta entenderla y vivirla. Cada canto que entonamos en la iglesia nos cuesta muchas veces entenderlo y vivirlo. Y tenemos por eso que meternos, pero definitivamente de lleno, en el entendimiento este. Mire lo que dice acá: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Mire qué tremendo, hermano. Pablo tenía un conflicto. El conflicto que tenía Pablo es que padecía un poquito de altivez. En alguna ocasión él mismo mencionó que fue a ver a los apóstoles, y cuando regresó dijo: estos que tenían fama de algo no me enseñaron nada. Entonces él tenía como que ese problema, pero había un propósito de Dios, que le iba a dar grandes cosas. Entonces, si a ti Dios te va a dar grandes cosas, tienes que entender que muchas veces, no todas, pero muchas veces, esas cosas van acompañadas de pruebas, van acompañadas de infortunio y van acompañadas de problemas. Por lo menos en lo que yo he pasado de ministerio, puedo entender que cada vez que viene una bendición o algo, a la veces viene un ataque fuerte, hermano. Y a veces los ataques que son fuertes, dicen: no, pero ¿de dónde pasó? ¿Por qué pasó? Pero lógicamente lo que está sucediendo es que Dios te está dando el sabor del buen vino.
Porque la Biblia dice que el buen vino se sirve de último. Entonces nosotros vamos a ser servidos como ese buen vino, añejado, deleitoso, trabajado, dulce al paladar del Señor, algo digno de las bodas. Entonces nosotros somos ese vino postrero, es lo que está descendiendo acá sobre nosotros en este tiempo. Mire, toda esta bendición es causa de un vino postrero que está cayendo sobre ustedes. Amén. Mire lo que dice acá. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Leamos el siguiente. Y aconteció que un día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Se terminó la empresa de Job. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, quemó los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Tercer mensaje. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mire que 3 mensajeros que llevaban una palabra contundente. Usted sabe la actitud que tomó Job en ese momento, ¿verdad? Usted sabe lo difícil que es recibir uno una mala noticia. Mire, los que hemos recibido una mala noticia, hermano, cuando se te seca la garganta, cuando se te pega la lengua al paladar y tú dices: pero ¿qué me está pasando? Y tú no te controlas de la impresión que estás recibiendo. Y tú dices: Señor, ampárame en este momento, ampárame. Y entonces te empiezas a clamar y a suplicar misericordia, y todo ese proceso, hermano, que hemos pasado muchos. Por ejemplo, cuando una persona llega, una pareja, y me dice: hermano pastor, fíjese que nuestro matrimonio está pasando por problemas. ¿Y qué problemas son? Le digo: ay, mire, hermano, tenemos problemas de tipo económico. Le digo yo: esos son los más fáciles. No, hermano, ¿cómo va a ser eso? Sí, le digo, se componen tan rápidamente. ¿Y cómo se componen? Busca otro trabajo. Tan fácil como es. Poné tus planes en las manos del Señor y ponte a trabajar, a buscar, que hay una ley, que el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. Entonces solamente busca y se te va a salir el problema. Pero hay otros problemas más. En cuanto a lo económico, mire, hermano, lo económico es lo más fácil. ¿Cuál es tu problema económico? Es bien sencillo. Estás gastando más de lo que ganas. Tan fácil como eso. No gastes tanto, y entonces se te va a arreglar. Tan fácil es el problema económico como saber que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces fuera todo egoísmo. El problema no es económico, el problema es que sos un egoísta, que estás pensando mucho en ti mismo y no estás pensando en tu pareja. Tan sencillo como eso, solucionar un problema económico en el hogar. Pero ¿qué pasa cuando los problemas son otros? Una enfermedad de los hijos, una enfermedad de uno, que se quiso meter a alguien extraño al círculo familiar, que te lastimó tu círculo familiar, tu entrega, tu oración, todo. Entonces son problemas más complicados. Pero en todo y por todo, Job siempre siguió delante de Dios diciendo: Señor, alabado y bendito seas. Mira lo que dice acá. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en la casa de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Diga conmigo: adoró. ¡Ah, qué lindo! Mire cómo se genera un espíritu de adoración. Muchas veces el espíritu de adoración se genera en medio de la prueba, en medio del dolor, y se levanta un perfume tan exquisito
tan delicioso, tan hermoso. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos adorado al Señor en plena angustia? Le voy a contar algo. No sé si usted ha oído el canto Fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados. Ese canto el Señor nos lo dio en un momento así, en un momento de mortal angustia. Y entonces estudiando en la noche, buscando en la palabra, Señor, háblame. Porque mira, hermano, cuando uno está así en una situación así, muchas veces el rema no brota. Y esa noche estaba pasando eso. Yo le decía, Señor, mañana me toca predicar y no sé qué voy a hacer. Y le suplico, y le suplico, y le suplico. Y de repente el Señor me habla de la trompeta. Fíjese que la trompeta es un instrumento maravilloso, porque es el primer instrumento que aparece en la Biblia y el último que aparece. El único instrumento que toca el Señor en la Biblia es la trompeta. O sea que Él es un trompetista. Y bien tremendo, porque cuando uno analiza todas las líneas de trompeteros que aparecen en la Biblia, son solamente 5 líneas de trompeteros. En las primeras 3 aparece un hombre llamado Zacarías. Siempre en los trompeteros aparece un hombre Zacarías. Entonces a mí me pareció extraño que siempre aparecía un Zacarías. Y entonces ahí fue donde me saltó de que Zacarías significa Dios se ha acordado. Dios se ha acordado. Y yo llorando, hermano, y llorando, y le decía, Señor, ¿tú te has acordado de mí? Y el Señor contestando, sí, yo me he acordado de ti. ¿Tú te has acordado de mí, Señor? Sí, me he acordado de ti. Y al día siguiente, cuando estábamos ministrando la palabra, estaba un hermano tocando el teclado, y el Señor le da en ese momento, Dios se ha acordado de los olvidados. Todos dicen, qué bonito el canto, gloria a Dios. Pero nadie sabe cuál fue el momento. El canto fue hecho hace 3 años, un poquito más de 3 años. Pero no se había oído, porque lo que Dios te da es primero para ti, para que tú te lo goces, y es tuyo. Dios te lo dio y te está ministrando y te está ministrando. De repente se oye más y se oye más y abarca más bendición. Y la bendición ha llegado a otros lugares, pero oiga lo que pasa. Tuvo que haber sido quebrantado alguien para que viniera toda esa gloria. Amén. Esta palabra adorar es la adoración shakha, que significa deprimirse, postrarse en homenaje a la realeza de Dios, arrodillarse, encorvarse, humillarse hasta lo sumo, hacer reverencia. Mire qué lindo eso. Mire, si por ese punto serían las pruebas, pues gloria a Dios, porque nos permite ser probados, porque Él se va a sentir exaltado de lo profundo de nuestro corazón. Cuando a veces estamos en nuestro punto de comodidad, no nos gusta muchito. A veces nos sentimos tan cómodos que dejamos de ir a la iglesia, o que ya no venimos mucho tiempo. Cuando aplaudimos mal. Cuando es la hora del servicio, venimos más como que al tiempo de la palabra, y ya como que se va enfriando. De repente viene una prueba y aquí estamos, queremos que la iglesia la abran a las 5 de la tarde. Queremos buscar en donde hay un culto de intercesión o algo cuando viene la prueba. Entonces muchas veces la prueba se usa, más bien dicho, la usa Dios para que busquemos su rostro. ¿Cuántos están en plena búsqueda del rostro de Dios? Entonces, ¿cuántos aceptan esta promesa? Mire lo que dice acá: y póstrense ante Él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá marpé, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren que se les devuelva en esta noche la sanidad, la bendición? ¿Cuántos quieren que en medio de esta prueba que estamos pasando, el Señor se pueda manifestar con brazo poderoso, con brazo maravilloso como Él lo hace, con brazo de ternura, cuando uno ya no aguanta y uno está ya
y viene el brazo de ternura y te envuelve y te llena y te acobija y te dice: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, estás en el hueco de mi mano. Mire, el Señor me mostró en un momento de crisis que yo estaba en el hueco de la mano de Él, y me mostró que era el hueco de su mano izquierda. Y entonces yo estaba aquí, y entonces en un momento de crisis llegó un mensajero y me dice: tú estás en el hueco de la mano de Dios, me dijo. Yo le dije: amén. Pero ¿sabes qué? No solamente en el hueco, sino que estás bajo la poderosa mano de Dios. O sea que estás encerrado entre sus dos manos. ¿Quién te va a tocar?, me dijo. ¿Quién te va a hacer daño? ¿Qué enemigo se va a atrever a abrir las manos de Dios si tú estás aquí adentro? Pues yo te digo en esta noche, iglesia, tú estás adentro de las manos de Dios. Tú estás adentro de las manos de Dios. La sanidad, la liberación, el auxilio pronto vendrán, y en algunos casos ya están delante de ti, y ya solo es cuestión de que los tomes y que empieces a recibir a partir de hoy el momento en que está siendo devuelta la liberación, el auxilio, la compasión, el amparo que Dios te ha dado. Tenemos que creerle firmemente al Señor. Pero si Él tarda, espera. Si Él tarda, espera. Mira lo que dice aquí: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Entonces mire, el mensajero de Dios es hermoso y agradable, que es lo que significa Epafrodito. ¿Sabe una cosa? Te va a llegar un mensaje de Dios en estos días. Pero ¿sabe otra cosa? Tienes que desechar los mensajes que estás recibiendo. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Tú sabes que hay unos mensajes que no te están ayudando para nada. Y este es el tiempo de cortar, dice el Señor. Este es el tiempo de arrancar eso, porque no te está trayendo a la sanidad, sino que te está llevando a la destrucción. Y es una noche también de arrepentimiento. Es una noche de encuentro con el Señor, de decirle: Padre, yo quiero esa sanidad. Al entrar Él en la barca, él, que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús por él, y todos se quedaban maravillados. ¿Qué pasaría si toda esta multitud en esta noche recibe un envío con autoridad delegada apostólica a que vayan a contar cuán grandes obras ha hecho Dios? Mire, le voy a contar algo. Usted sacó una aplicación o un post en Facebook donde dice eternamente, y le da a uno la posibilidad de poner uno su foto ahí. Y mire cuántas personas han sido impactadas por eso. Ahora imagínense que todos, en lugar de estar ministrándonos en el Facebook y hablando cosas o mandando mensajes que no vienen a nada, todos nosotros nos convirtiéramos en mensajeros fieles, en mensajeros de la casa del Señor, y que viniéramos y que sacáramos cuán grandes maravillas. Imagínense que en lugar de contar estoy triste, pusiera: fíjese que el Señor me sanó. Y entonces, ¿y cómo te sanó? Y yo era ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Y empezar todos a contar los milagros y milagros del Señor, y llenamos la red de puros milagros, hermano. Sería algo maravilloso. Ese es el mensajero fiel. Entonces el Señor te dice hoy: ve a los de tu casa, cuéntales primero a los de tu casa. Cuéntales qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. No sigas siendo el mismo bravucón de siempre, ni tampoco el mismo tacaño, ni tampoco el mismo egoísta. No, de repente aquel que era tacaño se volvió dadivoso, aquel que era enojado se volvió sonriente, aquel que cuando se enojaba se metía en el closet, o el otro que cuando se enojaba salía corriendo de la casa, porque hay dos síndromes, ¿va? El del closet y el de la calle.
Hay gente que cuando se enoja sale corriendo. Hay gente que cuando se enoja se mete en el closet. Entonces no sé. Yo diría que el que se enojaba, ahora ya no se enoje. Y entonces ahora viene y muestra una actitud diferente. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? Cuéntales. Cuéntales cómo fue el proceso de tu sanidad. Cuéntales que el Señor ha hecho maravillas contigo. Por eso es que mire lo que dice Proverbios. Hijo mío, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios trae marpé. Entonces, ¿cómo ha estado tu hablar últimamente? ¿Tu hablar enferma o tu hablar sana? Porque cuando una persona habla sin precaución, sin sabiduría, entonces lo único que hace es que muchas veces golpea a la gente. Yo le quiero preguntar, si usted quiere levanta la mano y lo confiesa delante del Señor. Pero mire, ¿cuántos han recibido el impacto de unas palabras que le han entrado hasta el corazón? Malas, pues me refiero. Malas. ¿Y cuántas han recibido también el impacto de unas buenas palabras que sanan tu corazón? ¿Me entiende? Entonces estamos en medio de una guerra, hermano. Estamos en medio de una guerra de palabras, pero cuando tú empiezas a trabajar tus oídos, entonces vas a dejar de oír lo malo y vas a empezar a oír lo bueno y te vas a llenar de salud, te vas a llenar de bendición. Cuando se estudia el poder genético en cuanto a la sanidad, se ven dos casos: los placebos y los nocebos. Usted sabe que un placebo es una pastillita de azúcar que cuando una persona tiene una enfermedad dudosa, una enfermedad rara, le dicen, ¿sabe qué? Tomes esta pastillita de azúcar. No le dicen que es de azúcar, sino que tomes esta pastillita, que esta pastilla le va a causar a usted esto y esto y esto, y usted va a estar curado dentro de unas 3 o 4 horas. Y aunque sea una pastilla de azúcar, inmediatamente el subconsciente crea una idea, una imagen, una posesión. Y entonces inmediatamente el cuerpo se sana. Eso se le llama un placebo. Y un nocebo es precisamente la palabra crítica, mala, la maldición, por decirlo así, que provoca enfermedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a saber hablar bien, entra en nosotros aquello que en griego se dice epieulogia, que significa, o que está descrito cuando dice: el que siembra escasamente segará, pero el que siembra epieulogia cosechará. ¿Qué es epieulogia? Hablar bien, hablar con elogios. Hablar con elogios. Cuando a ti te dan un elogio, Dios mío, te ponen con la cara en el suelo porque te hacen sentir tan bien, te hacen trabajar tu corazón, te dan una sensación de alivio, de confianza, de amor. Entonces, cuando hay epieulogia, hay prosperidad, no hay escasez. Aquí en esta iglesia hay epieulogia. Usted debe de saber hablar bien, o ha de haber aprendido a hablar bien. Entonces, como habla bien, usted traslada eso. Entonces usted habla de las maravillas de Dios. Pero mire, hay lugares donde solo del diablo se habla. El diablo me empujó, el diablo fastidió, el diablo no sé qué. Que si el hermano Fernando tiene un problema en el micrófono, el diablo está estorbando el micrófono. Entonces la gente conoce más del poder del diablo que del poder de Dios. Aquí en esta casa hablamos del poder de Dios, del poder de Dios, que es grande. Mire lo que dice aquí: panal de miel son las palabras agradables, dulces para el alma y salud. Marpé, diga conmigo, marpé, para tus huesos. Yo te envío palabras agradables, palabras de bendición, iglesia. Que sean sanos tus huesos, que toda artritis, todo reumatismo, cualquier tipo de enfermedad en tus huesos y en tu médula sea desarraigada de ese lugar, y que empiece a generar salud tu cuerpo, y que el Espíritu Santo se pose sobre tu vida, y que la mano extendida de Dios, la mano de sanidad y de liberación, te lleve a un nivel distinto de bendición, y que tu vida se transforme en algo maravilloso en el nombre de Jesús.
Desear eso no es malo, hermano, ni tampoco profetizarlo, ni tampoco decirlo. Es decir bien, es bendecir, palabras agradables. Necesitamos oír palabras agradables, hermano. Fuera toda palabra que no sea agradable. Amén. ¿Y por qué le haces tu caso tanto a las palabras desagradables? ¿Por qué? ¿Por qué le pones tanto sentido? Ah, es que me lo dijo mi hijo, es que me lo dijo mi esposo, es que me lo dijo mi mamá o mi papá. Pero ¿por qué? ¿Por qué le das tanto valor? ¿Y por qué le quitas el valor a lo bueno que te dicen? Si te dicen, mira, es que tú cómo te ves de bien, estás bien guapo, bien simpático, bajaste unas cuantas libras, te ves en línea. Pero si alguien te dice, estás feo, ya ni dientes tienes, ¿qué vale más? Muchas veces vale más la palabra negativa que lo que Dios quiere decir de ti. ¿Ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste qué tipo es? Y no sabes que te voy a utilizar a ti para que él llegue al nivel que yo quiero. Esperábamos paz y no hubo bien alguno. Tiempo de curación, tiempo marpé, y aquí que hubo terror. No voy a mencionar del terror, sino que voy a hablar del tiempo de paz. Y quisiera en esta noche decretar paz para su hogar, en el nombre de Jesús. Que usted lleve un espíritu de paz a su hogar en esta noche, y que usted cuando llegue a su casa diga, Señor, yo ministro la paz en mi casa, que es tan necesaria. Mire, hermano, la paz en el hogar es tan linda, hermano, cuando todos están bien, cuando no hay problemas. No tendría por qué haber problemas si hay comprensión. La falta de comprensión es la que trae problemas. Pero cuando comprendemos al hermano, mire, si en una iglesia, la iglesia se vuelve comprensiva, pero también diligente y ordenada, entonces entendemos al hermano y también nos entienden a nosotros cuando tenemos que corregir algo. Porque una iglesia comprensiva no es una iglesia floja. Una iglesia comprensiva es una iglesia que entiende el crecimiento. Y en el crecimiento hay un tiempo de instrucción, de corrección, de disciplina. Pero debe ser instruida a las personas. Mire, hermano, por favor le ruego que no se vaya a sentar ahí. ¿Y por qué no? Pues porque, mire, hermano, este lugar está reservado para esto y esto y esto. Entonces, si hay comprensión de los dos lados, hay sanidad, hay marpé, hay paz. Pero no seamos nosotros los que rompemos la paz. Seamos nosotros generadores de paz. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y con la salud en sus alas, reciba salud en el nombre de Jesús, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Puedes estar enfermo, puedes estar agobiado, pero si le temes al Señor con temor reverente, no con miedo, con temor reverente, sabiendo que cada cosa en el reino tiene su nombre y su lugar. Tú no le puedes llamar al pecado error, por ejemplo. Error es error, pecado es pecado. Entonces, cuando tenemos temor del nombre del Señor, inmediatamente estamos vivos. Porque la Biblia dice de una iglesia, cuando le pasan el escáner, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ¿qué es una iglesia muerta? Es la iglesia que no tiene conciencia de que ha desagradado al Rey. Pero cuando tú inmediatamente haces algo que tú sientes que le desagradó a Dios, tú lo sientes inmediatamente, te arrepientes, le pides perdón, te sientes mal, buscas ayuda porque estás en esa situación de conflicto espiritual y emocional que no te deja en paz, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces, cuando tú tienes temor del Señor, viene marpé a tu vida, viene salud. He aquí yo traeré salud, marpé y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea que tus ojos se van a abrir y vas a ver un panorama totalmente distinto del que estás viendo. Aún más allá de lo que estás viendo lo vas a lograr ver. Se van a despejar las tinieblas. En tus ojos van a estar la lámpara del Señor. Y entonces vas a poder ver hasta el propósito de Dios en tu vida más adelante. Yo nunca me imaginé que iba a estar en San Francisco. Germán nunca se imaginó tal vez de que iba a venir a este lugar.
¿Me entiende? Pero se dio el día, se dio el tiempo, la ocasión. No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios es hacer el pan, sino que el tiempo y la ocasión le llegan a cada quien. Entonces llega tu tiempo y tu ocasión, iglesia, de subir a otra dimensión, de no quedarte estancado, de poder tener el valor de saltar un paso más, una grada más, y estar en otro nivel. Ese nivel va a requerir otro tipo de enseñanza, una enseñanza más revelada, más profunda, un nivel de entendimiento más allá de lo que tienes actualmente. Te vas a autoexigir, te vas a autocomprometer, vas a ser elevado a otra dimensión. Y cuando pase eso, entonces tu vida va a cambiar. Diga amén, hermano. Gloria a Dios. Estoy terminando. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza, marpé grandes ofensas. Ay, mire, fíjese que el anciano se enojó conmigo, o el pastor, o el apóstol, o el diácono está enojado conmigo. No te muevas. Es que yo me quiero ir de la iglesia. No te muevas. Aguanta. Algo te están tratando. Pero si yo no he hecho nada, pues la nada te están tratando. Porque José no había hecho nada y lo trataron. Daniel no había hecho nada y lo trataron. Sadrach, Mesach y Abednego no habían hecho nada y los trataron. Amén. Y los metieron con leones, con fosos, con hornos 7 veces calentados. Y aguantaron. Y hay gente que porque el diácono se enojó del departamento, yo mejor me voy de esta iglesia. Ya tengo puesto en la otra. Hay gente que dice, ay hermano, se están yendo de la iglesia. Pues eso no es ninguna novedad. Si al príncipe de los pastores se le fueron ovejas. Yo no conozco un pastor que no se le haya ido una oveja. La pregunta sería, ¿serían que eran ovejas? Yo no creo que eran ovejas los que se fueron. De veras. Porque la oveja escucha la voz de su pastor, lo conoce y le sigue. Entonces una oveja no puede estar pensando en que se va a ir de la iglesia. Amén. Vi una cosa que salió en el Facebook de una pastora que estaba pastoreando unas ovejitas y se vino un carnero encima de ella y la golpeó y la lastimó. Y después todas las ovejas dispersas, supuestamente guiadas por el carnero. La serenidad, aguántese. Está pasando prueba en la iglesia. Oiga, aguántese. Dígale al que está a la par, aguántate. Ya va a pasar. Ten calma. Dios tiene cosas nuevas el día de mañana para ti. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. La lengua apacible es un árbol de vida, de marpé, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Entonces tu lengua, ¿cómo está tu lengua? ¿Cómo hablas? Porque el problema es que lo que hablas tiene poder y estás sembrando una semilla en alguien más. ¿Qué hablas? ¿Cómo lo estás haciendo? Imagínate que tú eres como esa mujer que salió impactada. Mi amado es rubio, único entre 10,000, y sus cabellos, y sus ojos, y su boca, y su cuerpo, y esto, y sus pies. Es bien interesante que cuando ella habla de su amado, empieza en la cabeza y termina en los pies. Cuando el amado habla de ella, empieza en los pies y termina en la cabeza. Interesante eso, ¿verdad? Mire, ¿cuántos están dispuestos para decirle al que tiene a la par, Dios te bendiga? No, pero mire, no, óigame, alto, un momentito. Pero mire, no saque el Dios te bendiga tradicional. Porque mire, para tradiciones somos buenos todos, ¿verdad? No. No es el tradicional Dios te bendiga. Es el Dios te bendiga, probablemente no te conozco, nunca te he visto, es una iglesia muy grande. Primera vez que te sientas a la par mía y no sabes quién soy.
Es el Dios te bendiga. Dios te bendiga y bienvenido a esta iglesia que te ama. Dice: la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa. Fíjese bien esa parte: boca perversa. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado, ya no habrá marpe. Entonces, alguien podría decir ahorita en este momento: ya sé, esta palabra es para yo sé quién, esta palabra es para tal, esta palabra es para Procopio, para Sinforoso, para no, esta palabra es para nosotros, principiando por el que predica, para todos. Tenemos que cuidarnos de saber qué es lo que estamos hablando, porque Dios nos dio 2 oídos, pero nos dio solo una boca. Entonces esta noche vamos a pedirle al Señor que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, lo necesitado que está nuestro corazón de oír a un mensajero que traiga sanidad, de rechazar toda palabra que nos ha marcado o nos ha herido, toda calumnia, toda infamia, y convertirnos todos en mensajeros fieles, porque esta casa está fundamentada en base a un mensajero fiel. El Hijo es el mensajero fiel del Padre, los apóstoles del Cordero, los mensajeros fieles del Hijo, y los apóstoles del Espíritu Santo, los mensajeros fieles del Espíritu Santo. Y aquí hay un mensajero fiel del Espíritu Santo. Entonces, esta noche yo te invito en el nombre de Jesús que si deseas ser sano en esta noche, venga acá al frente y vamos a orar por tu vida y vamos a declarar marpe. Si en esta noche alguien desea reconciliarse con el Señor, solo venga aquí al frente y levanta bien su mano derecha y dice: yo quiero reconciliarme. Si hay alguien en esta noche que quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, también venga al frente y levante también su mano derecha. Y no espere más, solamente diga: aquí estoy, aquí estoy. Aquí parece que hay un hermano que va a reconciliar o va a aceptar. Por favor, si alguien lo puede atender, gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta noche que quiera reconciliar? Puede levantar su mano derecha, por favor. O alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí creo que hay alguien más que quiere reconciliar. Levanten la mano derecha todos aquellos que quieren reconciliar en esta noche. Solo los que quieren reconciliar. Aquí hay, por favor, también por favor, hermanos amados. Aquí, por favor, hermanos. Aquí también hay alguien más. No te desesperes, dice el Señor. He aquí yo traigo sanidad para tu vida. En este lugar se ha depositado el marpe, la palabra que sana por años, la palabra que liberta por años. Y esa palabra está haciendo efecto en tu vida y te está sacando de donde estás y te está llevando a una dimensión distinta. Aquí hay muchos que están levantando la mano, mis amados hermanos.
los que quieren recibir a Cristo y los que quieren. Aquí hay también, por favor, alguien que pueda ayudar aquí a la señorita, por favor, que quieren reconciliarse hoy. Aquí hay alguien también que quiere reconciliarse. Todos los que están allá sentaditos, ¿nos podríamos poner de pie para orar por los que están al frente? Extienda su mano de bendición. Empiece a clamar y a bendecir a sus hermanos y comprométase con llevar marpé, con llevar sanidad. Comprométase con llevar la palabra que los va a sacar. Dígale: Señor, úsame, úsame, Padre, úsame para llevar esa palabra de sanidad. Úsame, Señor, para que mi propia vida sea un testimonio de tu gloria. Úsame, Señor. Úsame, Padre. En el nombre de Jesús. Todos juntos, hermano, clamando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos suplicándote, Padre, que tu misericordia y tu gracia vengan a esta casa y se llene la casa de tu gloria, como se ha estado llenando durante todos estos años, Señor. Yo te ruego que una vez más visites a tu pueblo, que los conviertas en mensajeros de sanidad, en mensajeros de las cosas maravillosas que solamente tú puedes hacer. Te ruego, Padre, que traigas un viento recio que pueda transformar la vida de los hermanos que se están reconciliando y los que están aceptando ser hijos tuyos, Señor. Hoy te ruego, Padre, que toda enfermedad quede cancelada, Señor. Que toda enfermedad quede cancelada y se vaya fuera de este lugar. Que venga un nuevo tiempo, Padre. Que venga tu bendición a otro nivel más, Señor. Que venga un fluir poderoso. Que venga, Señor, un tiempo de refrigerio para toda alma afligida, para toda alma que está pasando por problemas. Te ruego en el nombre de Jesús que llenes tus vasijas de honra y que puedan derramar lo que de gracia nos has entregado, Padre. Venimos suplicándote, Padre, que las fuerzas no nos falten en medio de la prueba, sino que por el contrario, Señor, que la obra que has empezado en nosotros sea terminada, Padre. Hoy venimos declarando bendición, declarando marpé, declarando expansión y abundancia, declarando, Señor, un río de adoración, un río de adoración, una nueva dimensión, Señor, sobre tu pueblo. Venimos retirando toda palabra hiriente, maliciosa, consolando todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús.
querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar y hablar. Con nuestras manos levantadas al cielo, dice la Biblia que ese es como un sacrificio cuando levantamos nuestras manos al cielo, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y hoy nos han hecho que entendamos que somos mensajeros Marpé, mensajeros que van a traer salud, sanidad, que descubramos ese poder que como real sacerdocio, como linaje escogido, tenemos en nuestros labios. Padre, esa salud, esa sanidad, Señor, sobre todo tu pueblo. Hoy hemos escuchado esas palabras que han llegado, Señor, han entrado por nuestros oídos, han llegado a nuestro vientre. Que allá dentro de nuestro vientre, como María, Señor, germine esta semilla de bendición, desarrolle. Cuando viene la bendición, se va toda maldición. Que esta bendición entre como agua a tus entrañas, que entre como aceite a tus huesos. Recibe en el nombre de Cristo salud, sanidad, liberación, en el nombre de Cristo. Rechazamos toda palabra que haya enfermado nuestro espíritu, haya contaminado nuestra alma, la rechazamos y abrimos oídos solo a tu bendición. Estamos decididos a edificar y a quitar nuestros oídos de todo aquello que daña, en el nombre de Cristo. Ahí donde está esta misma palabra, vamos a enviarla a nuestros familiares, a los que tienen usted afuera, los que no pudieron venir, los que se quedaron en casa, los que están enfermos, a ese familiar que usted quiere bendecir. Padre, una vez más, en fe creyendo, enviamos palabra de salud, palabra, Señor, de liberación, palabra Marpé hacia nuestros familiares allá a la distancia, nuestros hijos, nietos, en el nombre de Cristo. Y nos declaramos, Señor, una congregación sana, con sana doctrina, con tu sana palabra. Sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Sin querer